más que oportuno referirnos a la ley de riesgo del trabajo, que por ahí simplificar y ser prácticos para el común de la gente que nos está viendo del otro lado. ¿Querés contarnos de qué se trata esta ley? Bueno, para que toda la audiencia sepa, en especial el trabajador, que existe una ley, la 24557, conocida también como Ley de Riesgo del Trabajo, y esta ley regula dos contingencias en las que puede incurrir el trabajador a lo largo de su vida laboral. Una de ellas Bien. son los accidentes de trabajo, que es lo que vamos a hablar hoy, y la otra son las enfermedades profesionales o enfermedades laborales o a causa del trabajo, que en otra oportunidad vamos a hablar de eso, Ivana, si te parece. Bien. Hoy Sí, vamos porque a es muy hablar sobre... interesante el Sí, tema de las sí, sí, enfermedades. sí, también. Bueno, esta ley que te comentaba anteriormente, en su artículo 6, define al accidente laboral y establece los requisitos que debe cumplir un accidente para considerarse laboral. Bien. Entonces, para ser bien clara, el accidente para ser considerado laboral debe haberse producido en el trabajo, en el lugar del trabajo, en el puesto de trabajo del trabajador mientras éste está realizando su labor. Por ejemplo, ¿me escuchás? Perfecto. Sí, 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 ¿Sí? adelante. Por ejemplo, el trabajador está manipulando un cuchillo y se corta un dedo. Con este accidente no hay mayores complicaciones porque ocurrió en el puesto de trabajo. Entonces, bueno, es un accidente laboral. Es un accidente contemplado por la ley de riesgos del trabajo. También tenemos otro accidente denominado accidente en ocasión del trabajo. ¿Qué quiere decir esto en ocasión del trabajo? Bueno, que el accidente no se produce netamente en el puesto de trabajo del trabajador, sino que en este caso el trabajador se encuentra realizando alguna tarea o labor necesaria para el cumplimiento de su función. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El caso de un arquitecto que está realizando un plano en su oficina, en la empresa, y tiene que salir a la librería de enfrente a comprar una escuadra. Sale de su oficina, cruza la calle y es embestido por un auto, dando un ejemplo fatal, ¿no es cierto? Bueno, ese es un accidente en ocasión del trabajo, porque si bien no estaba en su puerto de trabajo, pero estaba ejerciendo una tarea necesaria para su función. Entonces, hasta acá explicamos, accidente en el lugar de trabajo, en ocasión del trabajo, y acá viene otro tipo de accidente laboral, y en este me voy a explayar un poquito más, que es el accidente en el trayecto que va desde el domicilio del trabajador al domicilio laboral y viceversa. O conocido también accidente in itinere. ¿Me escuchás, Ivana? ¿Sí? Sí. Adelante, adelante, Bien. Caro. Sí, sí, sí. Perfecto. Estoy explicando lo del accidente in itinere o en el trayecto que va desde el domicilio del trabajador hasta el lugar de trabajo o viceversa. Bien. Es muy importante recalcar que si el trabajador debe cambiar este trayecto que habitualmente realiza para concurrir a su trabajo, debe dar aviso a su empleador. El trabajador puede cambiar su itinere o su camino o su trayecto al trabajo de ida o de vuelta por distintas cuestiones, por ejemplo, porque concurre a otro trabajo, porque tiene un familiar enfermo, porque estudia alguna carrera. Entonces, sabe que su camino al trabajo va a ser modificado. Debe dar aviso al empleador y el empleador debe comunicar el cambio de trayecto a la RT. ¿Por qué es importante esto? Y quiero aclarar algo que me olvidé. El empleador puede requerirle certificado que acredite lo que está diciendo el trabajador. A ver, si
tiene que cambiar el itinere porque tiene que cuidar a un familiar enfermo o porque concurre a otro trabajo o por la razón que sea, le puede solicitar un certificado que pruebe lo que está manifestando el trabajador. Bueno, una vez que el trabajador manifiesta esto al empleador, el empleador debe comunicárselo a la RT. Y es muy importante acá que el trabajador pregunte al empleador si lo ha comunicado, porque puede ser que se olvide el empleador. Entonces, tener mucho ojo con esto. ¿Y por qué es tan importante denunciar el cambio en el itinere o el cambio en el trayecto que va desde el trabajo a mi domicilio y viceversa? Porque si yo tengo un accidente, en ese trayecto, un accidente, la aceptación de ese infortunio va a depender de la razonabilidad entre el tiempo y la distancia. Bien. Entre el tiempo, yo no puedo denunciar un accidente de trabajo 8 horas luego de que salí, desde que terminó mi jornada laboral. Tiene que haber razonabilidad entre el tiempo y Claro. la distancia. Tampoco puedo denunciar un accidente de trabajo si yo estaba a 8 kilómetros de mi domicilio. Por eso es muy importante denunciar todo cambio en el itinere Sí. o en el trayecto. Es muy Este tipo de importante. accidente, Caro, que seguramente mucha gente Sí. está viéndolo en estos momentos, que explique si se puede con un ejemplo cuándo se aplica y cuándo no este tipo de accidente que estás nombrando. Bueno, esto se aplica cuando el trabajador no ha pisado la vereda del domicilio laboral. Al comenzar y al finalizar la jornada laboral se da este accidente. Y es muy Bien. importante esto de la razonabilidad, Ivana, porque la Ujú. aceptación por parte de la RT de ese accidente de trabajo va a depender de esto, de que sea razonable esa denuncia entre la distancia y el tiempo transcurrido. Por Bien. supuesto que nosotros tenemos una vida, somos seres humanos y es obvio que, supongamos en el trayecto que voy hacia mi trabajo, me puedo detener a cargar nafta, de vuelta puedo pasar a buscar a mis hijos al colegio, puedo detenerme en una farmacia a comprar un medicamento. O sea, esas son cuestiones razonables. Yo voy a Ujú. poder ahí probar la razonabilidad. Entonces esto es muy importante. Acá, en los accidentes in itinere, la carga de la prueba la tiene el trabajador. Por eso es muy importante, sobre todo si desvió el camino. Hay que ver el tiempo, la Claro. distancia. Por eso es muy importante que el trabajador tenga en cuenta estas cuestiones, porque la carga Ujú. probatoria va a recaer toda sobre él. La RT le va a decir, a ver, ¿y usted por qué se encontraba a 8 kilómetros de su domicilio? ¿Por qué denunció 3 horas más tarde? Entonces, a tener en cuenta todo esto. Bien. En los accidentes in itinere, en el Bien. trayecto. Que es ¿eh? otro tipo de accidente, digamos. Claro, o sea, cuando el trabajador ya pisa la vereda laboral, ya no es un accidente in itinere, es un accidente en el trabajo o en ocasión del trabajo, porque ya se encuentra dentro de la empresa, digamos. ¿eh? Claro, las Eh, aseguradoras de riesgo de trabajo me imagino que son muchas, ¿no? Hay muchas sí, conocidas son muchas. también. Sí, hay muchas conocidas. ¿Las nombramos, si querés, algunas? Bueno, algunas rápidas, como para que la gente tenga Bueno, en cuenta esto. prevención, asociar, la segunda. Hay varias aseguradoras del riesgo del trabajo. Bien, Y lo más importante, Ivana, eh, es que el trabajador sepa qué debe hacer ante un accidente laboral. bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer la denuncia ante un accidente laboral, siempre, siempre hacer la denuncia. Yo tuve un caso hace poco de un hombre que se le había caído una caja en el pie, trabajando, estaba empacando, haciendo pallets, y se le cayó una caja en el pie. En ese momento no le dio importancia a él, dejó pasar los días y no denunció el accidente. Luego ese pie con el tiempo se le fue hinchando, fue teniendo problemas para caminar. Entonces, como pasó el tiempo, ya la RT no se quiso hacer cargo de este accidente de trabajo
y él tuvo que costearse de su propio bolsillo este infortunio. Entonces, lo importante que es denunciar, aunque me parezca que este accidente, esto no fue importante en el momento, lo dejo pasar, no lo dejo pasar. Le hago saber a mi empleador, hay distintas formas de denunciar este accidente. Puedo ir ante mi empleador y contarle, manifestarle lo ocurrido, y el empleador debe dar aviso a la RT. Y es muy importante que como trabajador le pregunte al empleador, ¿recordó dar aviso a la RT de mi accidente? Porque por ahí el empleador a lo mejor se va a hacer otra cosa, se olvida, y es muy importante para que estemos cubiertos. Entonces, el trabajador, ¿qué puede hacer? Denunciar ante el empleador o denunciar él mismo ante la RT, ante su ART. Ir personalmente a alguna oficina de su ART y manifestar lo ocurrido. O también puede enviar un telegrama laboral donde detalle todo el accidente, cómo ocurrió. También puede enviar un telegrama, o también puede llamar a un 0800, todas las ART tienen un 0800, una línea gratuita. Es obligación por ley del empleador entregarle una credencial al trabajador donde consta cuál es su ART y donde hay un 0800 donde el trabajador puede denunciar todo este tipo de infortunios. Entonces, puede hacerlo ante el empleador o directamente ante la ART. Y existen también lo que se llaman empleadores autoasegurados. Los empleadores autoasegurados, que son los menos, porque las mayorías tienen ART, son los que con su propio patrimonio responden por las contingencias derivadas de la ley de riesgo del trabajo. Responden con su propio patrimonio ante los accidentes o enfermedades de los trabajadores. En ambos casos, ante la denuncia de un accidente, tanto la ART como el empleador autoasegurado deben brindarle al trabajador asistencia médica inmediata y gratuita. Esta asistencia médica o prestaciones en especie se traducen en, por ejemplo, tratamiento médico, puede ser con algún especialista, se traducen también en medicamentos, todo lo que sea farmacia, prótesis si el trabajador la necesita, traslados. Entonces es muy importante, yo siempre recalco esto, que cuando tenemos un accidente, la denuncia lo más pronto posible, inmediata, y para que podamos gozar de todos los beneficios, por ahí llamarlo, decirlo, que eso nos trae aparejado, porque para eso nuestro empleador paga una RT, para que nosotros podamos hacer uso de las prestaciones que ésta nos brinda y podamos curarnos, si quedó alguna dolencia de ese accidente, lo mejor posible. No sé si se entendió, Ivana. Sí, bien claro. Primero, apuntaste a la ley, lo más urgente, los tipos de accidentes y qué hacer justamente cuando ocurre un accidente laboral. Claro. Para cerrar, Caro, que me dejes la dirección de tu lugar de trabajo, de tu oficina, algún número de contacto. Esto es muy útil porque los riesgos en el trabajo están siempre, ¿no? Y pueden ocurrir y a veces uno desconoce, o a veces por quedado o desconocimiento no hacemos nada, pero esta es una obligación y tenemos una ley que nos avala, ¿no? Siempre. Ivana, y también dejar así una ventana abierta, la próxima vez a lo mejor lo explicamos, de que la RT tiene por un lado que hacerse cargo de las prestaciones en especie, que son todas estas que nombré hace un rato, tratamiento médico, prótesis, traslados, y si el trabajador queda con alguna incapacidad derivada de ese accidente, la RT debe prestaciones dinerarias que se traducen en una indemnización. La RT debe indemnizar el porcentaje de incapacidad
que le quedó al trabajador luego de ese accidente. Sí queda con incapacidad, porque hay casos que no y hay casos que sí. Esto también Bien. es muy importante recalcarlo. Ya lo vamos a tocar también Bueno, en ese tema en otra ocasión. Tu contacto, bueno, Caro, para la gente que está bueno. viendo en estos momentos. Me pueden encontrar, tengo mi estudio acá en calle San Luis, 132, de lunes a viernes, por la mañana, por la tarde. Mi número de contacto es 03562 154 12 100. Muy bien. Bueno, los espero, cualquier consulta me la pueden hacer y siempre son bienvenidos a mi estudio. Caro, te agradecemos y vamos a seguir con vos en contacto. Estos temas son muy interesantes. Te mando un abrazo, buen fin de semana. Bueno, gracias por la invitación y espero que le haya sido útil a toda la audiencia. Claro que sí. Hasta luego, Caro. Un abrazo. Muy bien, ella es abogada, Carolina Ferrero, ley de riesgo de trabajo, puntualizando en el artículo número 6 los accidentes laborales, los tipos de accidentes y qué hacer en ese caso. Hay mucho más.